Qué bueno, hermanos, es estar juntos una vez más. Qué emocionante es compartir la palabra del Señor. Esta palabra viva y eficaz. Reciba un afectuoso saludo, un abrazo fraterno. Aún estamos en pandemia, aún hay una situación, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra sigue corriendo, como la profecía del profeta Habacuc. Oraba para que corriera la palabra del Señor, y esto a través de las comunicaciones, a través de los elementos tecnológicos, podemos llegar a usted con la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de la muerte de Jesús. Estamos en un tiempo de Semana Santa donde es para reflexionar, es para pensar, es para meditar y hacer un análisis introspectivo en nuestros corazones y ver qué estamos fallándole al Señor, que le estamos fallando a la esposa, a los hijos, a la iglesia, a la sociedad. Y nuestra falla podría ser de que no hemos sido constantes en compartir la buena nueva de salvación. Pero bien, vamos a hablar hoy sobre la muerte de Jesús, como dije previamente. El texto bíblico está ahí en Mateo capítulo 27, versículos 24 al 66. El evangelista de Mateo, capítulo 27, los versículos 24 al 66. No lo vamos a leer porque es muy extenso, pero usted después lo puede buscar en su Biblia. Las Sagradas Escrituras dicen que el pecado o la muerte física es la sentencia divina por la desobediencia humana a Dios. El libro de Génesis describe que al leerlo, dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Adán que de todos los árboles del huerto del Edén podía comer, pero el del árbol de la vida, del ciencia y del mal, no debía comer, porque el día que de él comiera o podría comer, ciertamente iba a morir. ¿Qué fue lo que ocurrió? Obviamente el hombre y la mujer, nuestros primeros padres de la humanidad, comieron, desobedecieron a Dios, y allí vino esta sentencia, este cumplimiento de que Dios les había dicho que si ellos comían de ese árbol iban a morir. Por lo tanto, la muerte es el vocablo por definición que significa separación. El hombre fue y la mujer separados de Dios, fueron separados del huerto, fueron separados, muerte física, muerte espiritual. Entonces, la muerte de Jesús, hermanos, también podríamos decir que es la causa, la razón de que nuestro Señor Jesús viene a morir por nuestros pecados o por la sentencia de Dios. Es Jesús el que viene a unir, el que viene a fusionar, a reconciliar al hombre con Dios para que éste viva. Y de ahí que Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí está el pasaje bíblico. Entonces, en Mateo capítulo 27, 44 al 66, hay tres palabras importantes que a mi juicio se tienen que destacar. La primera de ellas es la condenación. Hemos dicho que se hizo un juicio, una evaluación, y se levantaron falsos testigos para aludir en este tribunal que Jesús había dicho que haría en contra del pueblo y de la ley, cosa que no fue así. Al mismo tiempo fue Pilato quien fue entregado por las autoridades, escribas y fariseos, para que él juzgara, como era el gobernador romano de ese tiempo allí en Jerusalén. Y él, sabiendo Pilato que era inocente, vino y se lavó las manos para dar a entender que él era exculpado o que no tenía culpa de la situación. Al mismo tiempo, Pilato soltó a Barrabás y luego azotó a Jesús, lo mandó a azotar. Hermanos, hay películas que se han hecho sobre esta realidad del Señor Jesucristo y han intentado imaginar, describir lo que podría haber sido los golpes de nuestro Señor Jesucristo que él recibió en su espalda. Qué terrible, hermanos. Los soldados romanos lo desnudaron. Algunos comentaristas han escrito de que las personas previas a ser crucificados o ser declarados sentenciados y condenados para la crucifixión, los desnudaban, y algunos hacían vejámenes más horribles sobre los cuerpos de esas personas. Pusieron, dice el texto, una corona
de espinas. Imagínense ustedes, a veces se ha clavado con una espina de cactus o de algún otro árbol que tiene espina, y es terriblemente doloroso. Y el hecho que a nuestro Señor Jesucristo le hayan puesto en su cabeza una corona y se la incrustaron, por eso que a él le corría la sangre por su rostro. Le escupieron los soldados romanos, le golpearon en la cabeza. Este tipo, hermano, de condenación fue uno de los actos más horrendos sobre nuestro querido y amado Señor Jesús. En segundo lugar está la crucifixión. Le crucificaron en el Gólgota, que era el lugar de la calavera, donde allí era como un monte alto, y allí, previo a eso, la persona que era condenada tenía que cargar el horizontal para llevarlo a cuesta arriba, y hermanos, era muy pesado, muy doloroso, previamente que había sido golpeado, escupido, azotado. Imagínense cargar un madero más o menos de 3 a 5 metros, que lo que era que medía. Cuando ya estaba siendo clavado en las manos y también en los pies, eso es uno de los dolores más horribles que una persona puede experimentar. Ya estando crucificado, le dieron a beber vinagre mezclado con... Pero él no quiso beberlo. Sus vestidos que él había portado por mucho tiempo fueron puestos en suerte, y los judíos pusieron un letrero y le pusieron arriba: Jesús, el Rey de los judíos. No lo entendieron, hermanos. No entendieron que realmente el que estaba allí era Jesús, el Mesías profetizado, que se describe como que la persona más amorosa, tierna, que vendría a morir por nuestros pecados. Le injuriaron los principales sacerdotes, que eran las personas que enseñaban la ley. Ahora los vemos aquí con una actitud agresiva, violenta, diabólica, matando a nuestro Señor Jesucristo y burlándose de él. En tercer lugar está la muerte. La palabra del Señor describe que fue más o menos a las 12 del día y hubo tinieblas en ese lugar hasta las 3 de la tarde. Imagínense que usted está en el día, a las 12 del día se oscurece y durante 3 horas hay tinieblas. Esto fue por causa de la muerte de Jesús. Jesús clama y hace una expresión en arameo, que era el lenguaje común de ese tiempo que hablaban los judíos: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El clamor fue tan fuerte al que algunos llegan a decir que él estaba clamando al Dios Todopoderoso y que en ese momento se abrirían los cielos y se vendrían los ángeles a socorrer a Jesús. Pero eso no ocurrió. Pero el Señor Jesús expresa aquí que él ha sido desamparado. La pregunta realmente es: ¿el Padre desamparó al Hijo? Luego vemos que Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí se produce la separación del cuerpo de Jesús con el espíritu. Luego hay otros antecedentes muy importantes considerar. Dice que el velo se rasgó. El Antiguo Testamento, la revelación primaria, hablaba de que para entrar a la presencia de Dios había que sacrificar un cordero. El sacerdote tomaba la sangre una vez al año e ingresaba al lugar santísimo y la colocaba allí cerca para que Dios viera esa sangre, y así, si salía de allí, el pecado era perdonado. Es Jesús ahora que entra al mismo cielo, al mismo trono de Dios, y se abre el velo, hermanos. Y hoy día, por la persona de Jesús, únicamente por la persona de Jesús, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. No necesitamos la ayuda de un hombre, de una mujer, de una institución, de una persona de una calidad mental especial. No, es Jesucristo el camino para usted que se acerque a Dios. Acérquese al Dios Todopoderoso. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros. Muchos de los santos que habían muerto resucitaron, se levantaron, fueron a Jerusalén y se pasearon por un lugar a otro, y la gente dice que allí ocurrió algo maravilloso y hermoso. Como la muerte, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dice en un sentido
que la segunda venida de Jesús será como la muerte, donde las águilas van de un lugar a otro y llegan allí donde hay algo muerto y se acercan y lo devoran. Así será la venida del Hijo del Hombre, que muchos de todo el mundo podrán ver a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él va a venir, hermanos, por segunda vez. Si Él lo dijo que vendría en el siglo primero, por primera vez, muchos no creyeron, muchos no fueron unos escépticos. Pero Él vino, y cuando Él vino, no lo reconocieron. Ahora Él mismo ha dicho que Él vendrá por segunda vez. La pregunta es, cuando Él venga, ¿lo reconoceremos? Finalmente el cuerpo de Jesús fue tomado por un discípulo de Él, que fue José de Arimatea, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro, en una piedra nuevo. Hermanos, la muerte de Jesús, la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. La paga del pecado es la muerte, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Él murió por ti, Él murió por mí, y Él espera que nosotros valoremos esta muerte vicaria que es de nuestro Señor Jesús. Padre bueno, en el nombre de Jesús, oramos que es el nombre sobre todo nombre, donde tú viniste, Señor Jesús, a morir por nuestros pecados. Pedimos, Señor, que cada uno que escuche y ve este mensaje pueda valorar y tener en alta estima la muerte de Jesús, que fue por Él, fue por mí por quien murió. Y te damos gracias, Señor, por Jesucristo. Amén.